Entonces, una vez propuestas en el vídeo anterior algunas de las motivaciones del Concilio Vaticano II, vamos a abordar ahora en este vídeo argumentos tanto a favor como en contra sobre la necesidad o no de la Iglesia Católica para convocar un Concilio Vaticano III. Y claro, antes de empezar te podrías preguntar, ¿qué tiene que ver con la historia la contraposición de argumentos a favor y en contra sobre un tema? ¿No sería trabajo de la política, del periodismo, de la sociología? A veces a la historia le interesa conocer los argumentos del presente para conocer, estudiar y reconstruir mejor el proceso histórico. Bien, pues empecemos con los argumentos en contra de convocar y celebrar un Concilio Vaticano III. El primero de todos es cronológico. Han pasado 56 años desde que se inauguró el Concilio Vaticano II, 53 desde su clausura, y estas casi 6 décadas son menos con las 10, es decir, el siglo transcurrido entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. 56 años son 3 generaciones, y puede que no sea el tiempo suficiente como para que la Iglesia haya podido asimilar el concilio. Nota, por Iglesia me refiero tanto a la jerárquica como a la popular. No podemos decir que no hay nadie vivo que pueda recordar el Concilio Vaticano II. Un poco sensacionalista, pero también la podemos aportar, la idea de que otro Concilio Vaticano podría provocar dentro de la Iglesia un cisma. Un cisma que puede venir motivado tanto por la pugna entre conservadores y renovadores, como por la Iglesia de algún continente en concreto. Y si no un cisma, o a pesar o aparte de un cisma, sí podríamos hablar del surgimiento de sectas o radicalización de ciertos grupos de la Iglesia. Comunicaciones. Evidentemente han cambiado mucho en los últimos 56 años. Los mensajes de los papas, obispos y demás católicos famosos, tanto por su condición de poder como por su fama mediática, cantautores, escritores, profesores, influencers católicos, llegan más rápida y fácilmente al resto del mundo gracias a las redes sociales, medios de comunicación y otros sistemas. Además, esto permite que la imagen de la Iglesia no esté monopolizada por los clérigos, ya que los laicos se sirven de las nuevas tecnologías para compartir su fe, darla a conocer y también a la Iglesia. Los mensajes, las decisiones, todo se conoce mucho antes. La Iglesia, como otras instituciones y empresas, tiene más facilidades para moverse en el mundo. Se convocan sínodos de vez en cuando. Al igual que un concilio, se trata de reuniones de concilios y cardenales en torno al Papa. Pero no tiene el fin, vamos a decir, de legislar dentro de la Iglesia, sino de conocer y estudiar un tema concreto para que la Iglesia oriente una actuación común y concreta. Fue el Papa Pablo VI, San Pablo VI, porque le canonizaron hace unos días, el Papa que clausuró el Concilio Vaticano II y además comenzó con la práctica de los sínodos. La Iglesia Universal ha celebrado más de 20 desde entonces. Ahora, de hecho, durante este mes de octubre, se está reuniendo uno en Roma dedicado al tema de los jóvenes. Hace unos años hubo otro sobre la familia y han habido sínodos pues desde refrescar el Concilio Vaticano II a valorar la situación de la Iglesia en un continente concreto, reforzar dogmas, etc. Lo que los obispos suelen hacer de cara a estos sínodos es conocer la opinión tanto de los feligreses como de los sacerdotes de su diócesis sobre el tema que se va a tratar con el Papa. Para ello hay varias estrategias, desde convocar un sínodo diocesano a realizar encuestas o encuentros o visitas por toda la diócesis. La globalización ha permitido que las peregrinaciones y encuentros en santuarios y lugares de culto sean mucho más multitudinarias. Estamos hablando de lugares como Medjugorje, Fátima, Lourdes, por decir los más conocidos. También podemos hablar de TC, aunque es más ecuménico. Después hablamos de ecumenismo. Y en el caso nuestro, por supuesto, Santiago de Compostela, aunque en España casi cada pueblo tiene un lugar de peregrinación o de culto. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son momentos en los que el Papa convoca a católicos de todo el mundo que aprovechan esos días para conocerse, convivir y reunirse. Suelen durar de 3 a 5 días. La última ocasión fue en Polonia en 2016 y la próxima será en enero de 2019 en Panamá. Con lo que hemos dicho hasta ahora podemos afirmar que la Iglesia está dentro de la globalización, que comparte sus medios y sus métodos y que por lo tanto le es muy difícil, por lo menos más que antes, estar encerrada. Tema vocación. Me refiero a que en los últimos 56 años no ha habido nadie que haya manifestado una vocación, una llamada de Dios, como la que tuvo el Papa Juan XXIII, a reformar la Iglesia mediante un concilio vaticano. Hasta ahora. Y ya para terminar este primer bloque, está el argumento de que el Concilio Vaticano II se conoce poco, tanto dentro como fuera de la Iglesia, pero especialmente dentro.
No se estudia, no se lee, no se predica, más allá de momentos puntuales como los aniversarios o ahora hace unos días que el Papa Francisco canonizó a Pablo VI. Entonces, si decimos que el Concilio Vaticano II no se conoce, la pregunta es, ¿para qué convocar otro Concilio Vaticano si el anterior no se ha asimilado? Si aún sigues viendo el vídeo o has decidido empezar por aquí, vamos ahora con los argumentos a favor de convocar un Concilio Vaticano III. Punto número 1. Es necesaria la postura oficial e institucional de la Iglesia sobre temas que han surgido en los últimos 56 años o que se han reforzado. El ecologismo, movimiento LGTBI, feminismo, etc. Es decir, no es suficiente con que los papas se posicionen mediante documentos, exhortaciones o encíclicas. Es necesario que toda la Iglesia lo haga mediante un concilio. La diferencia entre clérigos y laicos es enorme. No se cuenta con los laicos para llegar a todos los ámbitos de misión que tiene la Iglesia. Todo recae sobre los sacerdotes y las monjas. Pero también podemos apuntar que los laicos tampoco quieren comprometerse. Solamente acuden a la liturgia por acudir, por presión social, podríamos decirlo así, no por compromiso con su fe. Este tipo de práctica suele recibir el nombre o entrar dentro del llamado cristianismo sociológico. Otro argumento a favor sería que movimientos como el Camino Neocatecumenal, los kikos, el Opus Dei, la Acción Católica o la Teología de la Liberación, entre otros, en ocasiones actúan de una manera proselitista, pero también cerrada, dando una visión de secta a gente que no tiene contacto con otras realidades de la Iglesia. Un nuevo concilio estaría bien para reunirles y garantizar que estén trabajando por lo mismo. No de una misma manera porque cada uno tiene su propio carisma, pero sí, vamos a decir en lenguaje cristiano, en comunión. La Iglesia no termina de conectar con el mundo del todo, tanto por estos comportamientos cerrados de varias de sus formas, por el cristianismo sociológico que viven algunos católicos, como por los temas de corrupción que sacan a la luz los medios de comunicación, entre otras cosas. Por eso un concilio le vendría bien a la Iglesia para hacerse, digamos, un lavado de cara y reforzar la lucha anticorrupción dentro, ya que esta realidad supone crisis de fe en muchos católicos, incluso apostasías. Y aparte podríamos decir la réplica aparte de algunos de estos argumentos, diciendo que la Iglesia necesita más tiempo para adaptarse a los cambios del siglo XXI y seguir llegando a la gente. También se puede argumentar diciendo que los sínodos suplen ese papel del concilio y que tampoco hace falta un concilio Vaticano III para temas que se pueden abordar y solucionar, vamos a decir, en el bajo clero, en la iglesia barrial. Otro punto a favor es el ecumenismo. Todas las actividades interreligiosas y ecuménicas, es decir, de diálogo y activismo entre creyentes de distintas religiones, y cristianos, protestantes, anglicanos, católicos, ortodoxos, etc., ha crecido mucho en los últimos 56 años. Y la Iglesia Católica en muchas ocasiones ha liderado estos movimientos de encuentro de creyentes no cristianos con cristianos no católicos. Pero además a todos los niveles, desde las reuniones de los papas con los patriarcas ortodoxos, hasta congresos, encuentros, jornadas, conciertos ecuménicos e interreligiosos que se realizan más regularmente. Además, hoy en día nos encontramos en Europa con la llegada de flujos migratorios de gente que viene de países musulmanes a zonas, a países con arraigo cristiano. Por lo tanto, otro concilio podría ser útil para darle más impulso a las misiones interreligiosas y ecuménicas. Pero quizás el argumento más interesante y el que más me ha movido a realizar este vídeo sea el tema del nuevo orden mundial. Si bien Estados Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de la Guerra Fría, ha liderado el mundo, podríamos decirlo así, dentro de poco tendrá que pasarle el relevo a China, que es quien viene ahora. Muchos expertos de la economía, de la historia, de las relaciones internacionales están de acuerdo con esto. Aunque las relaciones entre China y el Vaticano no han sido ni son fáciles, que por cierto, en la descripción del canal tenéis un vídeo de VisualPolitik, un canal de YouTube que a mí me encanta y que aborda este tema, aunque bueno, discrepo con algunas cosas del vídeo, pero para tener una idea general no está mal. Es verdad que China, en la empresa que viene realizando desde los años 80 de aperturismo, le interesa llegar a todas las facetas de Occidente, y una de ellas es el cristianismo católico. Imaginemos por un momento que, de la noche a la mañana, China permite la libertad de culto. La Iglesia tendría que organizar muchas misiones para llevar el Evangelio
a millones de personas que posiblemente en su vida hayan oído hablar de Jesucristo, pero tampoco de Sócrates, de Aristóteles, de Einstein, de Gandhi, quién sabe si de Confucio. En ese caso, ¿sería necesario un concilio para organizar esta gran empresa de la Iglesia? Pero bueno, tranquilidad, que esto más que una hipótesis parece historia ficción. Y tampoco hace falta irse tan lejos. Hoy en día a nuestro alrededor vemos muchos más chinos que hace, por ejemplo, 10 años. Compartimos espacios, son compañeros de clase, de trabajo y de otros muchos ámbitos. Gente de una cultura y unos valores muy distintos a los que tenemos en Occidente. Unos valores que beben tanto de la cultura grecolatina como del cristianismo. Por lo tanto, para la Iglesia le sería mucho más fácil trabajar con los chinos que ya están en Occidente, especialmente con la generación que ya ha nacido aquí. ¿A dónde quiero llegar? Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió con una fuerza capaz de llevar a Europa a una dependencia económica, que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, llevando sus tentáculos a otras partes del planeta. La dependencia no solo fue económica, sino también política, social, cultural. Y así fue como surgió, explicado de una manera muy general y muy simplificada, el nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos. Su principal competidor fue la Unión Soviética y después de su desintegración ya sí que se consolida. La influencia cultural de Estados Unidos la podemos ver en muchos aspectos. El American Way of Life, el consumismo masificado, la llegada de grandes marcas y grandes empresas, llegada de capitales extranjeros, surgimiento del sector terciario, éxodos rurales, incorporación laboral de las mujeres al mundo laboral de los hombres en este sector servicios, transformación urbana y social de las ciudades, etc. Aspectos todos que llevaron a la Iglesia a cambiar su manera de llegar al mundo ahora que éste se estaba transformando. China lleva años haciendo lo mismo y lo vemos no solamente en los productos made in China ni en la entrada de capitales chinos, sino en otras cosas. Por ejemplo, ahora cada vez más se aprende chino en los colegios. Posiblemente en menos de una generación sea lengua obligatoria, como el inglés. Gente de nuestro alrededor empieza a aprenderlo porque se va a estudiar o a trabajar a China. Y aparte de estas cosas, también llama la atención que lugares emblemáticos de ciudades sean comprados por empresas chinas. Entonces, viendo que los dos contextos se parecen, teniendo en cuenta que posiblemente dentro de poco la Iglesia pueda entrar en China y viendo todo el trabajo que ya se está haciendo aquí, ¿sería pertinente un Concilio Vaticano III? Pero bueno, hasta aquí. Es simplemente una idea que llevo pensando desde hace un tiempo y que quería compartir. Y que también puede suscitar debates muy interesantes, tanto en los católicos como en los no católicos, no el tema de China, sino el del Concilio Vaticano III en general, porque para la historia contemporánea y la del tiempo presente es un tema muy interesante. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás a favor o en contra de los argumentos que he dado? ¿Añadirías alguno más? Coméntalo si quieres en el bar, no, en la descripción. En los comentarios y ya está. Gracias por ver este segundo vídeo sobre el Concilio Vaticano II. Espero que haya sido útil y comentadlo, seguidme en redes sociales, dadle a me gusta y dadle a la campanita también, suscribíos y esas cosas. Hasta pronto.